Montevideo, Uruguay. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Buenas tardes, buen mediodía para todos, para todas, para todes. Un nuevo programa de La Mecha. Esta vez yo, Gianina, estoy acá en el estudio, en la radio. Ya saben que el programa anterior tuvimos que grabarlo, improvisarlo, por la situación sanitaria que estamos viviendo lo indicó así. Pero igualmente tengo a mi compañero Federico en línea para poder conducir conmigo en su cuarentena. Fede, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, Fede, un programa especial en este mayo, ¿no? Sí. Bueno, especial primero porque estoy encerrado acá esperando el hisopado, pero bueno, sí, sin duda especial. Bueno, Sobre esperemos todo que dé negativo ese hisopado. Esperemos. La verdad que no me asusté un poco al principio, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Con calma, que todo va a salir bien. Así que bueno, como decíamos, ya estuvimos anunciando un poco en las redes, por Twitter, quienes nos siguen por ahí. Recordamos ya, aprovecho para recordar las redes, La Mecha Uy, tanto en Twitter, Facebook como en Instagram. Estuvimos anunciando un poco sobre qué va a ir este programa especial de mayo, pero como ya saben quienes nos vienen escuchando en los dos programas anteriores, siempre tenemos algunas noticias para comentar. En realidad decidimos el día de hoy, hay una noticia que tiene más de 48 años, que es que hay compañeros y compañeras detenidas desaparecidas que nos siguen faltando a sus familiares y a todos y todas quienes estamos en la lucha por la memoria, verdad y justicia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a comentar algunas cosas que pasaron, pero el tema central del programa va a ser eso, que no es noticia, pero en mayo siempre hay un énfasis por el 20 de mayo, ¿verdad? Y bueno, sí, también agregar que la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo en el tiempo hasta que la persona desaparecida aparece. Por lo tanto, es un delito que se comete todos los días, ¿no? Exacto. Y en cada mayo recordarlo me parece muy importante, sobre todo porque no hay respuestas, ¿no? Se han habido avances en materia de derechos humanos y bueno, ya han encontrado algunos los restos de algunos detenidos desaparecidos, pero en Uruguay siguen faltando más de 200 personas que fueron desaparecidas por el Estado, ¿no? Por el Estado uruguayo y en el caso de algunos también en el marco del Plan Cóndor en coordinación con otros estados y no ha tenido respuesta, ¿no? Exactamente, Fede. Son delitos que no proscriben y que sin duda que se está en un debe desde el Estado, también desde la ciudadanía en parte, pero sin duda que el Estado es el principal responsable, son delitos cometidos por él mismo y bueno, y se sigue en esa búsqueda que, como decías, no hay respuesta y en todos los periodos de gobierno se sigue estando en deuda con sus familiares y con la gente. Sí, agregar una cosa más, ¿no? Hay una campaña en las redes que me parece terrible contra esto, que ya se está manifestando, capaz que en algún momento tenemos que hacer un programa sobre el tema, pero las campañas de odio, ¿no? que se están suscitando, que evidentemente no son
porque muchas personas piensen parecido solamente, sino que es una campaña planificada, con no solo cuentas falsas, sino también cuentas de gente que es parte de la reproducción del mensaje, pero comparando esto con situaciones que no tienen nada que ver, ¿no? Respecto a la guerrilla. Sí, la teoría de los dos demonios que siempre intentan instaurar desde el discurso, ¿no? Claro, pero queriendo equiparar, primero, asesinatos o gente que perdió la vida en algún tipo de episodio con desaparecer del Estado a una persona, ¿no? Son cosas incomparables, más allá de las cuestiones políticas que obviamente tenemos una opinión y me parece que es claro el terrorismo de Estado en el marco del plan Cóndor, bueno, la situación política que se vivía en el continente en aquel momento, pero desde un punto de vista humano, comparar un hecho lamentable, si alguien perdió la vida con desaparecer durante 50 años desde el Estado a una persona, me parece una cosa terrible, ¿no? Sí, realmente y me parece que es importante recalcar. Es tal cual lo que decís, es deshumanizante y además no tiene una relación lógica porque, como decíamos, estamos comparando desaparecer gente por sus ideas, presos políticos en principio, después desapariciones políticas, con hechos delictivos que no son cometidos por el Estado, ¿verdad? Son dos cosas completamente diferentes, pero como vos decís, es un discurso armado, una línea a llevar, que muchas veces caemos en la tentación de decir que pueden ser trolls, que puede ser el Internet, pero en realidad es un discurso de odio que se transmite y que llega, que cala hondo y que está bueno para poder analizarlo en otro programa con más profundidad, porque son cosas que está bueno conversar y está bueno separar algunos términos o ir explicando no, pero sí aclarando y poder conversar algunas cosas que sin duda que están más presentes que nunca, ¿verdad? Sí, además, una cosa, ¿no? O sea, si bien la mayoría de los desaparecidos militaban en organizaciones políticas legales, que eso es otra cosa que digamos, oculta ese discurso, ¿no? El Frente Amplio era un partido político legal, sí, que se presentaba en las elecciones, que tenía legisladores. Exacto. Bueno, el terrorismo de Estado asesinó a legisladores, ¿no? A diputados, a Selmar Michelini y a Gutiérrez Ruiz. Sin duda, por eso la fecha del 20 de mayo, ¿no? Exacto. La primera marcha fue el 20 de mayo justamente por el asesinato de Selmar y del Toa, legislador del Partido Nacional, que estaba en contra del golpe, ¿verdad? Es terrible. Y además de eso, aún si hubieran sido los peores criminales que te podés imaginar, como son Gabazo, Cordero y todos esos delincuentes que bueno, por suerte han sido juzgados, al menos en parte, aunque hubieran sido los peores criminales, los peores asesinos, lo peor que sea, el Estado no puede desaparecer una persona. O sea, cualquier persona, por más grave que sea el delito que comete, tiene derecho a ser juzgada, a tener garantías, entonces se equipara a algo que es inequiparable. Exactamente, el debido proceso no existe y se hasta en la guerra hay delitos. O sea, los juicios de Nuremberg, donde los judíos colgaron a los criminales nazis por lo que habían cometido, desde el punto de vista del derecho, es hasta discutible, porque en realidad fue el derecho de los que ganaron la guerra. Pero ahí, ese concepto de delito de lesa humanidad implica que los delitos de lesa humanidad se cometen contra toda la humanidad. Y que no hay ningún tipo de jurisdicción que pueda avalarlo, aunque, digamos, uno pudiera decir que en Uruguay se dio una situación en la que, bueno, el derecho cambió porque cambió el gobierno, era un gobierno de facto, lo que sea. Los crímenes de guerra también existen, ¿no? Y es obviamente que no fue una guerra, es inequiparable a una guerra. Pero aún con ese argumento, lo que hicieron igual es un delito de lesa humanidad. Exactamente, o sea,
no, acá no hubo una guerra, eso está bueno mencionarlo, pero así hubiese existido. Igualmente está mal e igualmente no se puede desaparecer gente y no pueden estar 50 años, casi 50 años, esperando respuestas por los delitos de lesa humanidad, y no hemos avanzado sí, como vos decías, mencionabas a Gabazo, a Cordero, pero es mínimo con la deuda que se tiene en este país y también en Latinoamérica, ¿verdad? Pero Fede, siguiendo con este tema y con los golpes de Estado que se fueron dando en toda Latinoamérica, vos mencionabas el Plan Cóndor, capaz que está bueno mencionar, antes de pasar a los audios y las entrevistas que tenemos hoy, mencionar lo que pasó en Chile ayer, ¿verdad? En esto de que se votó en una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución que estaba vigente desde Pinochet. O sea, en eso... Sí, fue redactada por la dictadura. Exactamente. En esto de que decimos que se avanza a paso de tortuga a veces, no solo con los delitos de lesa humanidad, sino con cómo quedaron instauradas ciertas estrategias de los gobiernos dictatoriales, que hasta el día de hoy la Constitución era redactada, o sea, había sido aprobada en dictadura. Entonces, lo que sucedió ayer, la victoria de partidos de izquierda por sobre los de la derecha para poder, no solo los concejales y los alcaldes, sino quienes van a redactar esta nueva constitución, la Asamblea Constituyente, que es paritaria además, me parece que está bueno mencionarlo. Ya que no hicimos ronda de noticias, por lo menos eso... Es la más importante. Es la más importante. Exacto. Esa y que Mariolo va a ser diputado son las noticias Lo más vi. importantes. No. Que capaz que Mariolo, de pasar a ser técnico de Peñarol, campeón de Peñarol también, bueno, parece que puede llegar a quedar en diputado. Me mata en esto de el no mezclen, ¿no? Que dicen siempre política, fútbol. Bueno, ahí queda como una laguna, porque bueno, un ex técnico, o técnico mejor dicho, aunque no tenga cuadro, podría pasar a ocupar una banca, ¿verdad? Y en esto de el mezclar... Yo me imagino a la Cámara provocando al Frente Amplio. A los gritos. Va Bala con la gallineta ahí, aparte el Frente tiene los colores nacionales. Va Bala con el Frente Amplio y... Vamos a dar un poco de espectáculo. Se para Mariolo y no le importa nada. Pero en esto del mezclar, de realmente el sí mezclar el fútbol con la política, en el marco de la lucha de los derechos humanos y la búsqueda de verdad, memoria y justicia, pero además de otros movimientos políticos u otras causas que puedan surgir, estuvimos conversando con hinchas de Nacional, un movimiento que se llama Bolso Antifascista, que nos estuvieron contando más o menos por cómo surge, por qué para ellos es importante la lucha desde su cuadro de fútbol, desde la hinchada, y nos estuvieron mencionando algunas actividades o acciones para este 20 de mayo en particular. ¿Te parece bien escucharlo, Fede? Me parece bien. Perfecto. Antifascista es un colectivo de hinchas de Nacional que surge hace alrededor de 2 años, en mayo de 2019, y que se creó con el objetivo de luchar contra las distintas formas de fascismo, contra el fascismo entendido como un concepto amplio, que va desde la represión que sufrimos los y las hinchas de a pie, hasta las distintas formas de discriminación, racismo, machismo, xenofobia. Y militamos desde la tribuna y desde las calles, que es algo que siempre decimos porque damos esas luchas desde la hinchada y también desde el movimiento social. La lucha por la verdad, la memoria y la justicia es una de las más importantes para el colectivo desde su creación. Y además mayo es un mes especial para nosotros y nosotras como hincha nacional, porque coincide la fecha de aniversario del club, el 14, que es muy próxima a la histórica Marcha del Silencio de los 20 de mayo. Para este año lo que hicimos fue hacer una consigna que es Mayo Tricolor, mes de festejo y lucha, en la cual se enmarca la campaña Memoria Nacional, que surge con el objetivo de
de visibilizar algunos relatos de la época de la dictadura, sobre todo para eso, lo que el título dice, para refrescar un poco la memoria de vivencias de hinchas de Nacional, de todo tipo, desde dirigentes hasta y los hinchas más anónimos. Lo que hicimos durante estos días de mayo fue difundir la campaña por las más diversas vías, desde las redes sociales hasta el boca a boca, de conocido, y a través de esas mismas diversas vías fue que nos llegaron distintos relatos muy diversos y muy interesantes también por esa diversidad. Pudimos dar con relatos desde dirigentes o jugadores de fútbol de Nacional que tuvieron algún tipo de conflicto o con militares específicos o con la dictadura como tal, y después historias de hinchas anónimos, digamos, que tuvieron algún hecho represivo, por ejemplo, yendo hacia algún partido, algo así como más anecdótico. Después hay historias de cárcel también, de ser hincha de Nacional en la prisión y más siendo preso político en dictadura. Y lo que estamos haciendo ahora, después de haber recibido estos relatos, es hacer una especie de proceso de investigación para ver si podemos dar con más datos y detalles. Y el objetivo de cara al 20 es difundirlo de diversas maneras. Nada, para hacer eso que sería el objetivo de la campaña, que es como refrescar un poco la memoria, que en sí es una memoria que está viva en el imaginario popular, pero que bueno, con nuestro objetivo y nuestro rol ahí, esa militancia, es como avivarla un poco y mover eso. El fútbol como fenómeno cultural, social y popular ha estado históricamente ligado a la realidad política y social en nuestro país. Una institución además tan grande como Nacional, con el arraigo popular que tiene, es imposible que quede ajeno a estos hechos históricos que suceden y sucedieron. Nosotros y nosotras, además, desde la hinchada de Nacional, que es una hinchada que mueve a cientos de miles de personas, creemos que también tenemos un rol que jugar ahí social en la búsqueda de los desaparecidos y de verdad, memoria y justicia. Y bueno, por eso es que hacemos estas movidas y esta militancia en pos de los derechos humanos también, porque entendemos que la hinchada nacional es una hinchada popular y que tiene un rol ahí que jugar histórico. Creo que a nivel de clubes en Uruguay ha reinado más que nada la tibieza respecto de los derechos humanos. A diferencia de algo, por ejemplo, que pasa en Argentina los 24 de marzo, en la fecha de aniversario del golpe de Estado, que los clubes sin excepciones se manifiestan oficialmente en favor del nunca más. Es una batalla que sin duda desde la hinchada nacional vamos a seguir dando. Si bien hemos tenido, por ejemplo, jugadores muy comprometidos como el Seba Fernández, que lamentablemente ya no está en el club, es importante que la institución como tal pueda manifestarse por la importancia social que tiene. Nosotros y nosotras creemos que el silencio o la neutralidad en este caso, más que nunca, son complicidad. El último antecedente, en realidad, que tenemos, por ejemplo, es la semana pasada cuando jugamos por Copa Libertadores en Colombia, que el club se expresó oficialmente en contra de la obligatoriedad de jugar en un contexto de masacre y manifestaciones sociales y populares. Eso es como el último antecedente positivo, pero sin duda es una batalla que vamos a seguir dando. Bueno, ahí teníamos al colectivo Bolsa Antifascista con esta movida interesante de memoria nacional. Mencionan cosas que están buenas a hablar, sobre todo por el hecho de la policía en época de dictadura, independientemente de la lucha política y de los presos políticos, sino la violencia de la institución policial, de los militares y cómo los hinchas lo pudieron vivir. Ellos hablan obviamente desde su lado de hincha nacional, pero también de todo el fútbol debe ocurrir, ¿no, Fede? Sí, sin duda. Me parece muy interesante la propuesta y la movida que están realizando. Me parece que es algo que faltaba, ¿no? Es decir, no se había dado, digamos, ningún proceso de lucha dentro del fútbol. Las hinchadas de fútbol lamentablemente están muy vinculadas, simbólicamente al menos, a cosas como la cultura de la violación, a la homofobia, el racismo, la porafobia también, y me parece que darle otro cariz a la pasión, al deporte, es algo
muy importante porque además es la identidad de miles de personas, ¿no? Exactamente, está bueno hacerlo desde la hinchada y bueno, ahí Bolsa Antifascista comentaba cómo los cuadros decían la palabra tibieza, muchas veces institucionalmente se queda en esa tibieza o en ese no accionar, que podemos hacer una comparación quizás con cuadros de Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que bueno, como mencionaban, los 24 de marzo, que hace fecha del golpe, siempre se manifiestan, han brindado su apoyo siempre a abuelas de Plaza de Mayo, y creo que ahí hay una diferencia circunstancial que está bueno que surja desde las hinchadas, pero también es válido mencionar que en la mayoría de los casos no pasa institucionalmente en los cuadros. Salvo algunos, como por ejemplo, tenemos el caso de Villa Española, que más allá de que la hinchada pueda llegar a manifestarse, institucionalmente, tanto los jugadores como profesionales, la institución Villa Española suele tener manifestaciones en las causas. Así que tenemos también... Pudimos conversar con Santiago Bigote López, el capitán de Villa Española, que nos explicó de dónde surge la idea de cultura de barrio, hace cuánto más o menos, y también habló de las diferentes acciones tomadas de cara a los 20 de mayo, tanto como el anterior. Así que pasamos a escuchar al Bigote, ¿te parece? Vamos arriba. Bueno, el proyecto Cultura de Barrio, que hace 4 o 5 años que arrancó y que se implantó en el fútbol, un poquito más atrás se creó una comisión de cultura que ya empezaba a laburar en el barrio, y bueno, y siempre preocupado y apoyando todas estas problemáticas, y más de cuando se habla de derechos humanos. Y bueno, en el fútbol hace 2 años que ya implementamos esta visibilidad de intentar con el fútbol hacer esa caja de resonancia, apoyando la marcha del silencio de cada 20 de mayo, que es el mes de la reflexión. Y creemos más que importante que el fútbol se involucre con esas cosas, porque el fútbol para nosotros es una herramienta de transformación social, sí, es un club deportivo, pero lo social está re involucrado. Y bueno, en esta lucha, cuando hablamos de derechos humanos, no podíamos no estar presente, y nada, y cada año siempre buscando una vuelta más de rosca. En el primer año pusimos en la camiseta "¿Dónde están?", y este año, como ya es el segundo año que la marcha no puede ser presencial, intentamos con el diseño de la camiseta que la marcha esté en la camiseta, y bueno, esa fue la idea. Bueno, al principio, cuando nos planteamos acompañar estas luchas, siempre fueron individuales, y bueno, y hoy en día es una lucha institucional, ¿no? Que el club determina como institución apoyar esa lucha, y bueno, y por suerte tenemos a los jugadores que son los que nos llevan la bandera adelante en la cancha, que nos acompañan. Obvio que nosotros no los hacemos, o el club no lo hace de paracaídas, sino que lo que hace es generar un contexto, se generan charlas sobre esto, se cuenta realmente lo que pasó para que los jugadores tengan información y puedan ellos decidir, y la verdad que hasta ahora han acompañado al 1000% la postura que toma el club de tener memoria, de que se haga justicia, de saber la verdad, y de que sus familiares puedan encontrar a sus familiares, y que esto no ocurra nunca más, que me parece que es un poco eso, y que el fútbol es la caja de resonancia para poder visibilizar esa lucha, que muchas veces se toma política partidaria y no lo es, y bueno, nosotros con el fútbol intentamos eso. Bueno, ahí teníamos a Santiago López, al Bigote, hablando sobre cultura de barrio y esto tan importante que menciona, que es el fútbol como herramienta de transformación social. Él nombra ese concepto y me parece que es fundamental para poder entender al fútbol, más allá de como un deporte, sino un fenómeno que le llega a muchísima gente, y creo que tomarse esa responsabilidad para llevar adelante movidas con causas políticas, que como bien mencionaba va más allá de lo político partidario, pero no deja de ser política, tanto los detenidos desaparecidos como cualquier otra movida cultural.
Así que bueno, ahí teníamos. Y sobre todo el hecho es de que se menciona que no se cae en un paracaídas, ¿no? No es que de la noche a la mañana, sino que se genera una conciencia con los jugadores, las charlas, con la hinchada, que me parece que está bueno rescatar y que desde este programa afirmamos que bueno, que ojalá haya más cuadros que institucionalmente puedan pronunciarse como Villa Española, también hinchadas, por supuesto. Y hablando de hinchadas, vamos a ir a una pequeñísima pausa y al volver vamos a estar hablando acá en estudios con Tabaré Techera, que es integrante de Hinchada con Memoria, un movimiento de hinchas de Peñarol que buscan sacar del padrón de socios a Gabazo y Cordero. Ya venimos. La mala suerte no es verdad. Caída libre, ni el peso de mi libertad. Sin decidirme. Bueno, seguimos en la mecha. Hoy va a ser un poquitito más largo el programa porque tenemos acá a Tabaré Techera, integrante de Hinchada con Memoria, hincha de Peñarol, que nos va a comentar en el marco de este 20 de mayo y de la búsqueda por memoria, verdad y justicia, cómo surge este movimiento, Hinchada con Memoria, cómo se empiezan a juntar. Bien, primero que nada, buenas tardes para todos los compañeros acá de la mesa y los oyentes. Todo esto comenzó un gol en la impunidad en el año 2018, cuando nos llegó la data de que Miguel Zuluaga, jefe de seguridad de la selección uruguaya, bueno, tenía contacto con lo que son las torturas, ¿no? en tiempos de dictadura, y bueno, recabando la información correspondiente y dándole discusión con la AUF, fue que en ese año se le logró hacer el gol a la impunidad y logramos sacar a Miguel Zuluaga. Aparte era un contexto muy complicado por el hecho de que era el año del Mundial, era el mismo mes o unos meses antes, o sea, estaba todo muy latente. Y bueno, ahí empezó, ese fue nuestro primer gol. Y ahora, bueno, pues, por medio de Hinchada con Memoria, nos enteramos Zuluaga no, Gabazo y Cordero tenían el honor de ser socios vitalicios de Peñarol. Y bueno, un poco como colectivo, un gol a la impunidad, acompañado con Hinchada con Memoria, salimos a la cancha nuevamente a dar esa discusión con las autoridades correspondientes, que en este caso son el Consejo Directivo de Peñarol, que son los que tienen que tomar esa decisión, política obviamente, porque obviamente todo lo que tenga que ver con la sociedad en conjunto y lo que es justo o no, siempre se maneja mediante la política, que yo creo que es algo muy importante, como decía recién el Bigote, de saber diferenciar lo que es política partidaria, porque en este caso hay que dar la discusión política para poder tomar esa decisión, que nada que ver tiene con la política partidaria, ¿no? Y bueno, nosotros hoy hace 18 días que le entregamos la carta oficial al Consejo Directivo para reunirnos con ellos, que nos reciban una comisión y poder entregar la información correspondiente. Hasta el día de hoy no hubo respuesta, ni de manera oficial ni extraoficial, que nos tiene un poquito inquietantes ese silencio, porque la verdad que esperamos otro tipo de respuesta, más hablando de un tema tan delicado como son los derechos humanos, y dos personajes nefastos, represores de Estado, que están condenados nacional e internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que no prescriben nunca y que aparte la causa sigue abierta porque siguen habiendo desaparecidos. O sea que la verdad es que queremos que se resuelva ya de esto. Nosotros como colectivo tenemos el apoyo de Madres y Familiares y del Observatorio Lucio Barburu, que son los que nos proporcionan la data correspondiente, y que aparte tenemos atrás casi 50 agrupaciones y peñas de Peñarol, que en otras palabras está la hinchada de Peñarol atrás solicitando y exigiendo la expulsión de estos dos represores, y también tenemos el apoyo de varias organizaciones sociales, más de 50, y de sindicatos que como sociedad organizada se pronuncian ante esta situación tan delicada y tan importante.
Exacto, estamos hablando de Cordero y de Gabazo. Gabazo tiene más de 28 causas por delitos de lesa humanidad. Cordero condenado por el Plan Cóndor y sin embargo siguen en el padrón de un club tan importante y grande como Peñarol, ¿verdad? Y me parece increíble, está Fe del otro lado también, esto de tener que generar tanto movimiento y tantas agrupaciones por detrás cuando estamos hablando de dictadores, torturadores, violadores, y con respecto a esto de lo institucional, más allá de juntarse con los hinchas y con los diferentes movimientos sociales que los apoyan, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que un club de fútbol pueda pronunciarse ante estos delitos o ante estas causas? Bueno, nosotros como colectivo a lo que apuntamos es la concientización de la gente y vemos al fútbol como una herramienta muy importante por cómo repercute en nuestra sociedad, ¿no? No creemos que sea, ni menos en Uruguay, 90 minutos y una vez a la semana ir a la cancha y ya está, ¿no? El fútbol incide desde lo más mínimo hasta lo más colectivo, que bueno, que por eso es que buscamos que el club como institución se pronuncie ante la situación que, que es esta en particular, pero también en lo que ya todo a favor de lo social y los derechos humanos, porque bueno, porque como tú decías, Peñarol es uno de los clubes más importantes del Uruguay y si verdaderamente toma en conciencia cómo repercute en la sociedad, podría haber cambios muy grandes por el simple hecho de pronunciarse ante este tipo de situaciones. Exacto. Bien, Fede, ¿estás ahí vos? Sí, estoy por ahora. Está, bárbaro. Saludar al invitado en primer lugar, agradecerle que pueda estar con nosotros hoy. No, mi pregunta iba más por el lado más general, de cómo ve el vínculo de las hinchadas de fútbol, de la gente que sigue un equipo, que son hinchas, con las causas sociales, ¿no? Muchas veces, como decíamos hace un rato, se vincula a las hinchadas, a los cánticos, al aliento que realizan los hinchas a los equipos con cosas como el racismo, como la homofobia, el machismo, la cultura de la violación, o sea, cosas que están muy impregnadas, ¿no? Obviamente que todos la tenemos en esa cultura futbolística, del padre, del hijo, todo lo que ya sabemos. Y cómo, un poco desarmar eso y tratar de sin perder la pasión, poder ir hacia mensajes que contribuyan a la igualdad, a la libertad y no tanto al ataque y a la violencia. Sí, claro, son cambios que hay que ir generando y creemos nosotros que este es un puntapié muy importante, no solamente para lo que tú decís, que es una realidad, pero también poder seguir repercutiendo en todos los deportes, ¿no? En Gol a la Impunidad lo que busca es eso, abrirse a todo lo que sea social y de derechos humanos en el deporte, para que, porque entendemos y nos parece lógico que hay más represores en los padrones sociales del resto de los clubes, y a eso apuntamos, ¿no? A seguir sumando nuestro granito de arena para seguir haciéndole goles a la impunidad y seguir buscando un poquito esa justicia que tanto queremos entre todos. Bien, ¿y cómo ven ustedes la repercusión de este movimiento? Más allá de, ya me comentaste, más de 50 agrupaciones de Peñarol, que como vos decías es la hinchada de Peñarol que está apoyando esta causa, independientemente de eso, ¿han tenido discursos de odio, como hablamos hoy al principio en el programa, algún ataque o gente que no está de acuerdo y se manifiesta capaz diciendo que no se mezcle o que son temas políticos, no sé, más por ese lado? ¿Han tenido estas situaciones o no tanto? Sí, lógico, todos sabemos que opiniones hay, lamentablemente hoy en día las redes sociales le dan voz a cualquier tipo de opinión, más allá de que sea lógica o prudente decirlo, pero la verdad es que mucha gente nos ha dicho eso, ¿no? La típica frase, no mezcle la política, lo dicen como si la política fuera un tabú, porque en realidad es lo más democrático que hoy en día tenemos para poder expresarnos y consensuar ante las situaciones, ¿no? Entonces yo creo que las personas y la ciudadanía, la sociedad en conjunto, tiene que politizarse, saber por qué pasan las cosas, por qué no pasan, cuándo hay voluntad, cuándo no hay voluntad. Y es un poco también lo que apuntamos, ¿no? Que concientizar, que no solamente sepan nuestra historia actual, porque somos hijos de esa generación nosotros, sino que también sepan por qué pasan las cosas y
y cómo se generan los cambios bueno, que tanto queremos, que tanto buscamos, pero muchas veces no sabemos por qué pasan o cómo podríamos generarlos, y que es un poco a lo que apuntamos nosotros. Y tú decías, también hemos tenido el apoyo, no solamente de la hinchada de Peñarol, que es en gran número, sino que tenemos casi 1.900, casi 2.000 firmas en nuestra página web y correo, bueno, que son hinchas de Peñarol, pero también es la sociedad en conjunto, muchos hinchas de otros cuadros, que apoyan a los derechos humanos, que apoyan la campaña y que con su granito de arena y su firma dan para adelante y se hinchan el carro en conjunto a nosotros. Bien, perfecto. ¿Nos puedes comentar cómo podemos hacer o cómo puede hacer un hincha, un socio para sumarse a Sí, claro. firmar? Tenemos nuestra página web, que es golcontralimpunidad.uy, que ahí está, es bien sencilla, está el nombre, el apellido, cédula, y si es socio o no socio. También ahí en la página pueden ver la carta que le presentamos al Consejo Directivo de Peñarol. También tienen nuestro correo, que es golcontralimpunidad@gmail.com, y nuestras redes sociales, que es Gol Contra la Impunidad, y en Facebook y en Instagram. Y también quiero acotar un poco Sí, claro. del por qué, siempre surge esa duda de por qué justo ahora, o por qué ahora si están hace años. Y fueron varias cosas, ¿no? Nuestra experiencia con el primer gol que le hicimos, que logramos sacar al represor de Zuluaga, al represor Zuluaga, que vos no podés ir por ir, ¿no? Vos tenés que juntar la información correspondiente, organizar a la gente, salir a la cancha, saber cómo manejar los tiempos. Y hoy en día nos manejamos en pilares fundamentales. Uno de ellos es que estamos en el mes de la memoria, estamos acercándonos al 20 de mayo. El otro pilar fundamental, y que es muy importante, que involucra al Club Peñarol, es que debutó el Ezequiel Mechoso, nieto de Mechoso, que fue torturado y desaparecido por el mismísimo Gabazo, entonces entendemos que involucra a Peñarol, ya no es un tema ajeno a Peñarol, ya involucra porque hay un jugador en su primera división que ¿no? es testigo y sufrió directamente lo que fue el terrorismo de Estado por parte de estos dos represores, ¿no? Entonces entendemos que involucra en gran parte a Peñarol, pero también involucra en gran parte a la sociedad uruguaya de que se concientice para que nunca más haya terrorismo de Estado y sepamos cuál es nuestra historia actual, ¿no? Porque muchas veces hablamos, pero muchas personas no saben por qué pasó, y que se siguen sufriendo temas por parte de estos terroristas, ¿no? que lamentablemente tienen el honor, de ser socios vitalicios. Tal cual, eso está bueno esto que mencionás, porque hablando lo que decías hoy temprano, que hace 18 días que se entregó una carta al Consejo para que se pueda tratar esto, y tienen a un jugador que es familiar directo de un detenido desaparecido, y así todo sigue sin haber respuesta directa, cuando muchas veces en el fútbol sabemos que ocurre el hecho del derecho de admisión, que se dejan afuera hinchas por determinados sucesos, y sin embargo, cuando estamos hablando de dos represores asesinos que involucran directamente a un jugador de Peñarol, en este caso, por supuesto. Sin embargo, la respuesta sigue sin estar, y parece que llevará toda una burocracia sacar a dos represores de un padrón de socios, ¿verdad? Sí, claro, aparte mismo lo sufro en carne propia. Tengo varios amigos y compañeros que por el simple hecho de vender una bengala o vender un pegotín están 3 años en una lista negra, y represores condenados nacional e internacionalmente, ¿no? con delitos de lesa humanidad. Hay una duda de qué se hace, o un tiempo burocrático, como se puede llamar, pero entendemos que no tiene que ser así. Esperemos otra respuesta por parte del club, y que tampoco, que lo que buscábamos nosotros no era simple trámite burocrático de firmo Peñarol por sacarlo, ¿no? Porque lo sacamos bárbaro, ¿y qué pasa después? ¿Me explico? O sea, tiene que ser un puntapié muy fuerte inicial para generar la conciencia necesaria y lograr principalmente sacar a ellos dos y a todos los represores que haya en cualquier padrón social o relacionados con el deporte en el Uruguay, ¿no? Bien, esto que decía el Bigote, de no caer en paracaídas, como él decía, sino generar un contexto y una conciencia que quede un antecedente para que todo el resto de los clubes puedan generar estas movidas, y también, como hablábamos al principio, que pueda ser institucionalmente, más allá de hinchas juntándose y organizándose, que también es súper válido,
pero está bueno que las instituciones empiecen a abrir los oídos para que se generen estas cosas y estas herramientas. Bueno, Tabaré, te agradecemos por tu tiempo, por haber venido, por contarnos. Fede, gracias por estar del otro lado. No sé si tenés alguna pregunta más. No, más que la pregunta, felicitarlos por la movida y bueno, darles para adelante que este tipo de movidas son las que hacen al fútbol mejor, más allá de los resultados deportivos, que igual esperemos que este año nos acompañen, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. Pero bueno, vamos primero que nada a ver de qué lado se paran los dirigentes, ¿no? Si del lado de los familiares y el pueblo, origen obrero y popular, ¿no? Como el gran lema que tienen ahora, que entendemos que no tiene contenido, o si están del lado de los represores, ¿no? Hay que ver de qué lado se paran los directivos. Sí, muy importante eso del origen obrero y popular, porque bueno, si se van a posicionar desde ese lado, esperemos que entonces... Hay que darle contenido, ¿no? Exacto, contenido y una respuesta. Y el verdadero más que fútbol, que solemos decir, yo también soy muy futbolera, el más que fútbol se ve acá, en estas movidas, más allá de quién sale campeón o no. Así que bueno, muchas gracias. Este 20 de mayo marchamos de manera virtual, desde las diferentes iniciativas de madres y familiares de detenidos desaparecidos, y esperemos el año que viene ya poder estar en las calles. Y bueno, siempre presentes, memoria, verdad y justicia. Mando un beso para todos y para todas. Nos reencontramos el lunes que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias también al colectivo Bolsa Antifascista y a Santiago Bigote López por su tiempo y por respondernos algunas preguntas. Así que bueno, nos reencontramos el lunes que viene. Si quieren volver a escuchar este programa, no se olviden de nuestras redes, La Mecha Uy, en Instagram, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Un beso grande. Sin decidir